Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que nos cuenta las últimas noticias de los americanos o de los españoles del otro lado del Atlántico y también de los anglosajones que están en los Estados Unidos de América. Y es un programa que lo que se pretende sobre todo es dar esa información que desgraciadamente pues no se tiene aquí en España ni en el resto del mundo. En el programa de hoy tenemos un invitado especial que es el rector de la Sociedad de Estudios Internacionales, el señor Juan Solaeche. Buenas noches, rector. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por invitarme. Pues un placer tenerle aquí y vamos a empezar, amigos, con el señor Petro, porque cada día nos sorprende más sus declaraciones. No entendemos cómo a la presidencia de Colombia ha llegado un tipo que directamente es un comunista declarado, un enemigo de la libertad, un enemigo de los derechos humanos y sobre todo un personaje que va a llevar a la ruina a nuestro querido país hermano. Las declaraciones de Petro cada día son más altisonantes y sobre todo pues casi es un insulto a la inteligencia y un insulto a los 120 millones de víctimas que el comunismo ha producido durante el último siglo. Porque lo de Petro ya, decir que el muro de Berlín no tenía que haberse destruido, pues ya casi, amigos, no hace falta más definición de este personaje porque esto lo dice todo. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice: Petro lamenta en Alemania el derribo del muro y dice que vio fascismo en las calles de Madrid. Atención a lo que dice este personaje siniestro. Dice: el presidente colombiano Gustavo Petro visitó esta semana Alemania, donde además de reunirse con el canciller Olaf Scholz, dio una conferencia en la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en el mismo lugar donde se levantó el muro que partió durante décadas el país. El comunista aprovechó para lamentar el derribo del muro de Berlín, por traer una oleada conservadora y una destrucción del movimiento a escala mundial. Después de una gran noche neoliberal, como la llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, 3 o 4 décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de ese lugar geográfico y del derribo del muro de Berlín, que trajo un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valor de la izquierda, señaló el mandatario en un nuevo alegato a favor del comunismo y en contra de las libertades en precisamente el país que más lo sufrió. En su conferencia Petro también habló del crecimiento de la derecha y el fascismo, llegando a comparar con el ascenso al poder del partido nazi de Adolf Hitler en Alemania. En su conferencia Petro también habló del crecimiento de la derecha y el fascismo, pues como hemos dicho, llegando a comparar lo mismo. Y dijo lo siguiente, dice: hoy también tenemos una izquierda europea que no sabe exactamente qué hacer y el fascismo sí está avanzando. Lo vi en las calles de Madrid, lo vi organizarse contra mí, por latinoamericano, decía este siniestro personaje, por mi piel café con leche, por ser de izquierdas, dijo Petro en su conferencia, ayudado obviamente por la extrema derecha colombiana, que es sanguinaria, que ha hecho un genocidio en Colombia, pero igual yo lo vi en las calles organizarse, no escuchar, salirse del Parlamento irracional, y la derecha española le siguió el ejemplo. Pero es la realidad de que va avanzando y que si las circunstancias electorales no son tan propicias, se vuelve determinante, y así fue en el año 1933. El capital entrega el poder por miedo, añadió. Pues ahí tenemos, amigos, el de café con leche. ¿Pero qué café con leche? Petro, tú no eres ni café ni leche. Tú eres un insípido comunista que te dedicabas a matar gente con tu narcoguerrilla y que ha llegado al poder gracias al narcoestado de Venezuela, que te dio el dinerito para comprar los votos y que formas parte de un cártel, el cártel de Puebla. Déjate de la ultraderecha, que si la ultraderecha en Colombia hizo un genocidio, no. Fuisteis vosotros los comunistas los que hicisteis un genocidio. Y fueron los paramilitares los que se tuvieron que levantar porque los estabais matando y asesinando día sí, día también. Petro, que eres muy mentiroso, que ni eres café ni eres leche. Que tú eres una Atila desnatada, directamente lo que eres. Señor Solaeche,
cuando este hombre habla directamente que destruir el muro de Berlín, que significaba en esos momentos más de 120 millones de muertos, fue un error, y que diga que aquí si el fascismo en Madrid estaba por las calles, no, en Madrid el fascismo no, lo que están en contra, la gente se levantó aquí en Madrid y se salió a las calles a manifestarse porque llegaba un narcoterrorista a dar un discurso al Congreso de Diputados, y eso es una indignidad, y sobre todo recibirle por todo lo alto como lo hizo el señor Sánchez. Hombre, que un guerrillero conocido como el Cacas, y no precisamente en el mejor de los sentidos, sino en el más abyecto de los sentidos, por cómo trataba a las pobres víctimas que tenía presas. El problema que tiene todos los dictadores comunistas es que solamente tienen una defensa, que es la suya, su propio gobierno y sus propias ideas. A mí me hubiera gustado esta noticia, haberla puesta de sintonía como música debajo, la canción de Nino Bravo de Libre. Esa canción cuya letra está escrita por el soldado que cruza las alambradas del muro de Berlín. Miren ustedes, desde 1961 a 1988, más de 100.000 personas de la antigua República Democrática Alemana comunista intentaron pasar a la República Federal. No lo consiguieron. En el muro, entre los muros, entre las alambradas, más de 600 víctimas murieron acribilladas a balazos por los guardias comunistas, por los soldados alemanes, que además tenían un premio y una prima por cada uno que pudieran detener. Hasta 3 de abril de 1989, Henry Honecker es cuando da la orden de no disparar a matar. Es decir, que intentar impedir que pasaran, pero no disparar. Pero, doctor, era curioso, ¿no? O sea, que vivieran en un paraíso como era el comunista. El paraíso de Petro. Y todo el mundo se quisiera escapar al otro lado, y si se escapaban le mataran. Lo normal es que si vives en el paraíso comunista es que te quedaras allí, ¿no? Pero este paraíso comunista es el que tiene más de 7 millones de venezolanos fuera del país, más de 1,5 millones de cubanos fuera de Cuba. Es decir, estos paraísos comunistas, no sé dónde está el paraíso porque todo el mundo se quiere ir. Es un paraíso atípico. Bueno, es un paraíso, digámoslo, para ellos. Y luego dice que la derecha en Colombia ha hecho un genocidio cuando, digamos, las bandas terroristas y asesinas han sido todas de ultraizquierda y marxistas, las que asesinaban poblados enteros, las que traficaban con drogas para mantener esa guerra sucia contra el Estado colombiano, que es que el comunismo y el narcotráfico son la misma cosa, precisamente desde la guerra que inician ellos en Colombia. Siempre la financiación de los grupos terroristas ha sido siempre a través del narcotráfico. Y no vayamos muy lejos, ETA. ETA en España se financiaba a través del narcotráfico. Es decir, no nos tienen que enseñar cómo es el tema este. Fíjate, ha sido ayer o anteayer, creo que ha sido una manifestación muy importante, una manifestación silenciosa en Colombia, con más de 50.000 personas. Ni un solo altercado. Es decir, la manifestación contra el gobierno que organiza la oposición no ha tenido un solo detenido, no ha tenido ningún altercado. No así las manifestaciones de apoyo que se hacen desde la izquierda. Pues vamos a continuar con este tema y vamos a conectar con Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Ya me has dicho que has vuelto a la Gran Manzana, ¿no? Así es, al infierno, y bueno, pues la diferencia. Al infierno demócrata. Así es, donde está, bueno, el número de criminales en la calle es impresionante. Bueno, el número de criminales en la calle y en las instituciones. Sí, te doy como un preámbulo. Estuve conversando con un funcionario del gobierno de la ciudad y me dijo que si no se logran controlar, porque hasta la policía renunció, la jefe de policía, si no se logra controlar el crimen en los términos que están aspirándose, van a declarar emergencia para el área criminal. Y eso es como las 2 horas de odio de la era orwelliana, ¿no? Estamos en Oceanía aquí.
Pues Meibor, vamos de oca y oca, pues tiro porque me toca, pues vamos de la Oceanía de Nueva York, donde la izquierda está destrozándolo, a las declaraciones de Petro, que decía que lamenta el derribo del muro de Berlín, y luego dijo que es que él sintió como la ultraderecha, esa ultraderecha se manifestaba en España cuando él estuvo, y la compara con el nacionalsocialismo. Bueno, el nacionalsocialismo tendrá más que ver con el comunismo que con la derecha conservadora, porque directamente el nacionalsocialismo y los comunistas eran aliados cuando empezaron la guerra mundial, ¿no? Así es, pero en el juego de la izquierda está el hecho de quitarle significado a las palabras y ponerlas a otro. Es una ingeniería lingüística que les ha resultado y han podido avanzar con ello. Y antes, y a los conocedores, el nacionalsocialismo es el nacionalsocialismo y todos lo entendían como tal. Pero ahora los nazis, los fachas, son la derecha, son los que van en contra de este modelo desquiciado de izquierda que, mira, ha llevado golpes en estos días, pero sigue avanzando, ¿no? En el caso del señor Gustavo Petro, tenemos que internamente, el hombre cuando llegó al poder hace 10 meses y medio, contó con el apoyo de más de 11 millones de personas que lo votaron. Y eso lo llevó a ser reconocido como presidente. Ahora han salido detrás de estos últimos acontecimientos detalles que señalan que Gustavo Petro no sería legítimamente el presidente, puesto que uno de sus hombres más cercanos, que hoy en día se encuentra en el otro lado por supuesto miedo, estamos hablando del embajador de Colombia en Venezuela, el señor Benedetti, señaló en los famosos audios que Petro habría usado dinero proveniente de la industria criminal, presuntamente todo esto, para comprar votos, para la elección, particularmente en Acosta. Y esto, una vez que salió públicamente, debe ser investigado y deben ser las autoridades que señalan si este hombre es o no presidente. Pero en paralelo, él anda de viaje por todo el planeta, mientras Colombia está ardiendo. Hubo marchas significativas el día de ayer que nunca antes se habían visto en el país, pronunciándose en contra de Petro y de las reformas. Meibor, verdaderamente, voy a leerte la siguiente noticia ya que la has citado, dice que Petro ha sufrido 2 duras derrotas en las calles y en el Congreso. Cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado. Salió Colombia a protestar en contra de Petro, en contra de lo que ellos están llamando las reformas para la pobreza, que son un paquete de reformas que presentó el presidente Petro y que van desde la reforma laboral hasta la reforma agraria. Es decir, son todos los cambios para la estructura que Petro tiene en la cabeza. Debe ser Colombia, esa Colombia humana que él vende. Y el Congreso votó en contra de una parte de las reformas. Hoy los titulares en Colombia es que el presidente convoca a sesiones extraordinarias para estudiar la reforma de salud y pensional bajo otros parámetros, porque él dice que requiere que esas leyes se aprueben y por ello va a haber sesiones prácticamente todo el fin de semana. Este fin de semana que estamos hablando nosotros y no sabemos qué va a pasar en la semana siguiente, ¿no? Lo que sí es cierto es que hubo una fractura importante entre Colombia y su presidente. Y ayer en las calles se observaron personas repudiando los cambios que van en contra de la institucionalidad de Colombia y también repudiando la presencia del crimen organizado transnacional en lo que son los pagos a las campañas que se hacen en Colombia. Esto no es nuevo. Hay que recordar el caso de Ernesto Samper, que se llevó, y ese estatuto 8.000, nos lleva ahora uno que es el de Petro, que es el 15.000, que son 15.000 millones de pesos colombianos que entraron de manera ilegal. Eso es lo que se medio conoce, pero sabemos que el régimen de Nicolás Maduro estuvo directamente involucrado en el proceso electoral. Y eso pues no le queda a uno el sabor bueno, porque donde se mete Maduro, se mete el crimen organizado transnacional. Y Gustavo Petro es miembro de la Gran Alianza contra Occidente, es miembro del Grupo de Puebla,
miembro del Foro de Sao Paulo, y es un actor fundamental de este proceso que se está llevando a cabo en Sudamérica, no solamente para legitimar a Maduro nuevamente ante la comunidad internacional, sino es un proyecto que está avanzando y que en esta oportunidad, no antes que Petro salió fracasado en una de las elecciones donde ganó el señor Iván Duque, Petro forma parte de ese grupo que renueva no solamente el socialismo del siglo XXI, sino que está mezclado con la agenda globalista. Y ellos tienen el deber, porque están comprometidos, a imponer la agenda globalista desde la Patagonia hasta Estados Unidos, cosa que está ocurriendo. Pero en el caso de Petro se ha encontrado unos obstáculos muy fuertes porque Colombia depende en una buena parte de Ecopetrol, de los fondos que produce Ecopetrol. Son energías fósiles que van en contra de la agenda de energía limpia. Maduro, su principal aliado, tiene energías fósiles. Venezuela es el país que tiene más reservas petroleras del planeta, que han sido certificadas, por cierto, nuevamente esta semana en el gobierno de los Estados Unidos. Son 303.000 millones de toneladas, que son las más altas del planeta. Y de allí la importancia que radica no solamente en la asociación de Colombia, de Gustavo Petro, con Maduro, sino todos los blindajes y los apoyos que le está dando Joe Biden y todo aquel que necesite petróleo en el planeta. Y esto nos conlleva a que, si volvemos al caso de Colombia, está el país dividido en dos bandos, pero cada vez crece más el grupo que señala que no quiere que Gustavo Petro rompa la estructura del Estado colombiano y están torpedeando a que se vayan a producir nuevas coaliciones en el Congreso para sacar a flote esas reformas que propuso Petro y que conllevan al cambio del modelo que existe hoy en día a uno de corte socialista y que pues va a comprometer el futuro de los colombianos en todas las áreas, desde los fondos de pensiones hasta el nivel de educación que se va a dar, y eso por supuesto que los colombianos no lo quieren, porque si hay algo que hay que destacar del pueblo colombiano es que le gusta trabajar, le gusta tener su dinero muy lejano y que no le agrada que el Estado le venga a revisar el bolsillo y cómo y cuándo gasta su plata que se la ganó con el sudor de su frente. Maybor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Como siempre, recibe un gran abrazo y volvemos dentro de poco contigo. Nos vemos dentro de poco. Un saludo a toda la audiencia. Y amigos, es que es verdad, es que Petro ni es café ni es leche, directamente es un falsante. Lo único que es un comunista, y eso sí se puede decir. Ni leche ni café, comunista Petro, y encima un comunista malo. Vamos con otro tema y vamos de uno a otro peor, porque mire lo que dice: Hunter Biden se declara culpable de varios delitos de fraude fiscal y de posesión ilegal de armas. El hijo del presidente de Estados Unidos pacta con la fiscalía para evitar la prisión. Madre mía, si no fuera porque los medios de comunicación están manipulados, porque las redes sociales están manipuladas, esto sería un escándalo a nivel mundial. Cuando el hijo de un presidente de Estados Unidos iba a llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión porque es culpable de 3 delitos. ¿Cuándo, amigos? Y sin embargo, ¿lo han escuchado ustedes en Antena 3, en Telecinco, en Onda Cero, en la SER? No, porque, bueno, ni en la CNN ni en ningún otro lado. Señor Solaeche, es una vergüenza cómo Biden domina no solo los medios de comunicación, sino las redes sociales para evitar que la gente sepa que su hijo es un delincuente. Déjame que te haga una breve introducción de quién es Hunter Biden. Hunter Biden tiene 52 años, es hijo del primer matrimonio del presidente Biden, de su difunta esposa, y en el 2015 fallece un hermano. Estoy montando la excusa, el argumentario que está sacando los medios de comunicación desde la Casa Blanca. Muere su hermano y entonces entra en una depresión tremenda, y esto es lo que le enfoca a él al mundo de la droga. Dice que como estaba en un negocio peligroso, en una adicción peligrosa, pues se compra un arma.
yo creo que el hijo del presidente de los Estados Unidos creo que no sale con menos de 7 escoltas seguro. Pero bueno, él se siente amenazado y se compra un arma, sin licencia y es que las drogas crean paranoia. Claro, sin licencia y sin nada. Pero claro, el hecho de que muera tu hermano no significa que tú tengas que hacer negocios con China y con Ucrania, donde tú recibes, según presuntamente, más de 11,5 millones de dólares de cohechos de Ucrania. En fin, la depresión y las drogas no sé qué tiene que ver con los negocios de Ucrania. Bien, ¿qué sucede? Desde los medios de la Casa Blanca se le protege. Se protege absolutamente todas las noticias que envuelve al presidente Biden. El New York Post saca, en el 2020, saca la noticia del célebre ordenador portátil que se le deja abandonado inexplicablemente. En alguna de sus orgías. Para arreglarlo en Delaware, y no lo recoge. Y en ese ordenador es donde estaban, en esos mails de ese ordenador, es donde estaban recogidos todos los documentos, todos los mails que se cruzan de los negocios turbios de Hunter Biden. Bien, bueno, pues se hace desde la CIA, presuntamente desde la CIA, el FBI, Twitter, se hace una cápsula donde todo se desmiente. Trump, el presidente Trump, empieza a denunciarlo, pero como Trump hizo una mala campaña de comunicación de ataque a Biden, pues decían, bueno, ¿qué va a decir Trump? Obviamente, ¿qué va a decir? No fue creíble. Claro, exactamente. Eso fue su gran error de Trump, hasta que ya se empieza a descubrir que en efecto, que los datos son ciertos, y entonces es cuando se empieza ya a pedir explicaciones, la CBS, en fin, ya los medios nacionales empiezan a decir, oye, que esto parece que es verdad. El diario ABC en España pregunta a Twitter, está en la prensa, le pregunta a Twitter si es verdad que tenía una burbuja o un tema tal, y entonces el responsable de Twitter le contesta al diario ABC, que no es sospechoso de nada, le dice, bueno, es que la decisión que se toma por parte del FBI, de la CIA y de los medios de la Casa Blanca es que lo que no estuviera autorizado a publicarse no se publicaba. Y entonces el caso, por ejemplo, Watergate, no se hubiera publicado nunca. Nadie hubiera autorizado a publicar una noticia contra ti, ¿no? Bueno, pues esta era la gran excusa que montan los medios de comunicación, como es la CIA, el FBI, Twitter y Facebook, para aislar en esa cápsula a la familia Biden, ¿no? Hasta que llega Elon Musk y en efecto él saca toda la documentación, liquida toda la cúpula de Twitter por cómo había gestionado el tema, y entonces en efecto pone a disposición de todos los medios de comunicación todos los mails que se cruzan con las instituciones del Estado para que no salieran, para que se censuraran todas las noticias que salían referidas al asunto Hunter Biden. Pues amigos, ahí tienen el país de la libertad, el país de la democracia, cómo el globalismo está tapando todas las vergüenzas de estos movimientos de pseudoizquierda y de marxismo cultural que tratan de oprimir al mundo. Y esto, amigos, es un ejemplo de cómo el caso Biden ha sido tapado a la opinión pública. Un tipo que hay imágenes de orgías con niñas, con pistola, etcétera, etcétera, y que ahora se ha declarado culpable de 3 delitos. Un personaje siniestro y, cómo no, tapado por papá Biden, por el presidente de los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar las últimas noticias de mano de Ainhoa Martínez y luego continuamos. Nueva York. Vean cómo ha quedado esta tienda de bicicletas eléctricas tras el incendio que ha sufrido. Al menos 4 personas murieron en el barrio neoyorquino de Chinatown tras incendiarse una tienda de venta y reparación de bicicletas y motocicletas eléctricas. El cuerpo de bomberos está investigando las causas. El local comercial se encontraba en el bajo de un edificio de viviendas, por lo que los muertos son habitantes del edificio, sin relación aparente con el negocio. Seguimos con Colombia, donde un acto heroico captado por las cámaras en Pompayán vieron cómo los residentes locales intervinieron para impedir que un hombre secuestrara a una niña que caminaba con su madre. El hombre ha sido detenido y entregado a las autoridades.
Terminamos con México, donde ha habido un tiroteo en la central camionera del sur en Ciudad de México. 2 ladrones han intentado asaltar un vehículo blindado. Según informes iniciales, hay 2 muertos que serían los presuntos asaltantes y 2 personas más han resultado heridas. Pues ahí tenemos las últimas noticias que nos trae Ainhoa Martínez. Y antes de ir a publicidad, yo quiero sacar una noticia para que me la comente nuestro querido rector. Dice, el proyecto 141, el plan de China para espiar a Estados Unidos desde Cuba. Dice, el plan de China para espiar desde Cuba a Estados Unidos con una base naval le permitiría contar con tropas en la isla de forma permanente, de modo que se pueden expandir su actividad de inteligencia. Por eso se forma el proyecto 141, un acuerdo de seguridad militar pactado entre ambas naciones, cuyos gobiernos poseen una marcada vena comunista. Esta iniciativa, según el Wall Street Journal, la diseñó el Ejército Popular de Liberación de China con el propósito de aumentar el apoyo logístico de regímenes aliados, para así interceptar las comunicaciones de los Estados Unidos de América. De acuerdo con el medio, las negociaciones para la nueva base naval de China en Cuba están avanzadas, así como también las relacionadas con la instalación de otros 2 puertos militares, uno en Camboya y otro en los Emiratos Árabes Unidos, que se sumarían a la que funciona desde el 2017 en Djibouti, en el Cuerno de África, que representaría la única base militar de Pekín fuera de la región del Pacífico, para sumar 4 puntos del gigante asiático más allá de sus fronteras. Pues yo creo que esta noticia es para ponerse a temblar, porque si va a poner bases militares China en Cuba, hay que recordar la crisis de los misiles que se produjo directamente en los años 60, que casi te lleva a una auténtica guerra nuclear. Pero China está dando ya pasos de gigante, no tiene miedo a Estados Unidos, vemos que hace lo que quiere en Taiwán, vemos que la momia Biden pues no representa absolutamente ningún temor para ellos, que están haciendo el ridículo con sus falsas ofensivas en Ucrania, que verdaderamente, bueno... Yo lo de Ucrania y Rusia ya creo que es un poco extender la guerra al máximo, y China, si le planta una base naval a Estados Unidos en Cuba, es el fin de Estados Unidos como primera potencia mundial. Fíjate que del análisis lo que podemos observar es que China está desplazando a Rusia de Cuba. Primer hecho muy importante. China está dispuesto, en este momento tiene cuatro bases de análisis de inteligencia, y lo quieren centralizar con unas obras bastante avanzadas, según dice la Casa Blanca. ¿Por qué ha ido el secretario de Estado Blinken? ¿Por qué ha ido a ver al presidente Xi? Porque China, a 200 kilómetros de Florida, de las fronteras, le va a poner el mayor centro de inteligencia. Ahora entendemos por qué Rusia se enfada, se molesta y es capaz de organizar una guerra con el tema de Ucrania, porque la OTAN le llega a la frontera. Pues es la justa respuesta que le está haciendo China con Cuba. Lo que tú acabas de decir, lo de la etapa de los misiles de Cuba de los años 60, bueno, pues es lo que le está haciendo China. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que voy a añadir algo más, porque voy a añadir otra noticia, amigos, porque mire, Antony Blinken instó a China a aumentar la cooperación en la lucha contra el fentanilo. Dice, tras su visita a Pekín, el secretario de Estado llamó a la nación asiática señalada de enviar estas sustancias al continente americano, a que retome sus esfuerzos por frenar la expansión. Atención, que esta droga está destruyendo los Estados Unidos. Esta droga está entrando por México a expuertas gracias a la colaboración de ALLO con los narcos. Y esto ha sido casi causas bellis, porque incluso ha habido hasta senadores republicanos que han dicho que hay que intervenir en México por la cooperación de ALLO con los narcotraficantes y digamos que es una base para los narcotraficantes para llevar droga a Estados Unidos. Si juntamos esto, que además está relacionado con China abiertamente, porque están llegando los barcos de China, si juntamos que le van a meter una base de espionaje a las puertas de Washington, Estados Unidos está haciendo, digamos, el canelo y está demostrando que es incapaz, con todo el gasto militar, que es la primera potencia mundial en gasto militar, con todos sus ejércitos y con todo su operativo, es incapaz de parar a China, que lo que está al final utilizando son sus aliados dentro del cártel del Puebla, ¿no?
La política de China es un puño de hierro en guante de terciopelo. La política de China lo que hace a través de todas las inversiones que está haciendo en los países gobernados por las dictaduras comunistas ha dicho, bueno, yo voy a controlar desde China el fentanilo, pero lo que no está controlando China es el envío de los componentes precisos para elaborarlos, que hay más de 90 laboratorios que están cobrando en criptomonedas para elaborar el fentanilo para el mercado de Estados Unidos. Como bien dices, como bien señalas, a través de México, de todo lo que son los narcotraficantes de México, se está pasando hacia Estados Unidos. China lo que está haciendo es, bueno, si tú me aprietas en Taiwán, pues yo te aprieto donde más te duele. Yo no voy a poner un muerto en Taiwán, pero tú en cambio sí estás muriendo en Estados Unidos. Esta acción de China de presionar a Estados Unidos y llevarle, digamos, el conflicto a sus fronteras, ¿es algún tipo de reacción también a la alianza entre Pekín y Moscú y la actuación de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania? ¿O es independiente? Yo creo que es directamente China. Es decir, tú a China, la loca de la presidenta del Congreso se vuelve loca, se coge un avión y se presenta en Taiwán. A Pelosi. Pelosi. Entonces, claro, esto crea, la bruja Pelosi. Crea un escándalo diplomático incalculable, porque fíjate que Blinken ha declarado que Estados Unidos no reconoce la independencia de Taiwán, que Estados Unidos reconoce las negociaciones que alguna vez en algún programa tuyo hemos comentado, que reconoce el status quo de Taiwán. Es decir, por su propio ser, Taiwán tendrá que integrarse en China. Lo único que dice Estados Unidos es que nunca puede ser por la fuerza. Pero Blinken acaba de reconocer en sus declaraciones que ellos no reconocerán la independencia de Taiwán, pero sí el estatus. Entonces, lógicamente, China solamente tiene que apretar un poquito, y fíjate cómo es capaz de poner de rodillas a un gigante como Estados Unidos. Claro, un gigante, amigos, como Estados Unidos en manos de un impresentable como Joe Biden, que se está poniendo de rodillas ante China. Y habría que recordar, pues, de dónde le vino mucha financiación al Partido Demócrata en las elecciones. Y a lo mejor entendemos todo lo que está pasando después en la política internacional de los Estados Unidos. Nos vamos a publicidad, pero volvemos muy rápido, porque atención, vamos a hablar de cómo la izquierda radical peruana prepara una nueva toma de Lima para sembrar el caos. Y además estará con nosotros el alcalde Aliaga. Todo esto después de la publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel,
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Y continuamos aquí en América Directo y continuamos con una auténtica noticia que es una notición, pero además muy preocupante, porque miren lo que dice. Dice, la izquierda radical peruana prepara una nueva toma de Lima para sembrar el caos. Desde que fue detenido por su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo no ha dejado de enviar mensajes a través de las redes sociales y durante sus declaraciones judiciales por los diversos casos que lo involucran. También ha tenido personajes cercanos que han azuzado a la población, además de elementos que desde el extranjero no han dejado de defenderlo, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ahora involucrado en un escándalo relacionado con la financiación de su campaña electoral. Con este contexto, diversos grupos relacionados con la izquierda radical de Perú, de diferentes zonas del país, ya han comenzado a preparar las movilizaciones para el 19 de julio, 9 días antes de la fiesta nacional peruana y jornada en la que la presidenta Dina Boluarte pronunciará un discurso ante el Congreso. Atención amigos, que la ultraizquierda quiere dar un golpe de Estado en Perú. Y además, están utilizando la misma técnica del caos y del agitprop que han utilizado en Colombia, que han utilizado en Chile, que están utilizando en Ecuador y que generalmente suelen utilizar para alcanzar el poder de una forma antidemocrática. Tenemos con nosotros, al otro lado de Sky, a nuestro querido alcalde, José Aliaga. Buenas noches, querido alcalde, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muy contento y alegre y felicitaciones por el alto rating que viene teniendo Distrito TV. Ajá. Mis felicitaciones. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Qué está pasando en su país de origen? ¿Por qué de nuevo la ultraizquierda pretende dar un golpe de Estado sabiendo que de forma democrática no puede llegar al poder? Claro, como tú también lo dijiste hace un momento, esto es algo que vienen usando las izquierdas radicales en todo el mundo. Si recuerdas, en Estados Unidos, meses antes a la elección de Donald Trump, Antifa y Black Lives Matter salieron y también destruyeron y salían en protestas destruyendo propiedad pública y privada. Y muchos de ellos enmascarados y todo financiados por grupos de izquierda. Lo mismo está sucediendo en Perú como en Colombia y en otras partes del mundo. Esta gente está siendo influenciada y se rumorea con fuertes rumores, para decir que es muy cierto también, porque me consta, yo creo que es cierto, que los narcotraficantes, el dinero sucio está entrando en esto, que financia todos estos grupos de izquierda que salen a golpear con fuerza, crean el caos, la destrucción y crean el miedo porque quieren sobrepasar la Constitución. Como tú bien lo dices, el orden democrático y la Constitución peruana dice que después que el presidente fue detenido porque cometió un delito que fue querer ser un dictador como a lo Hugo Chávez o a lo Fidel Castro, está actualmente preso, la vicepresidenta sería la presidenta en este caso y debe terminar lo que el presidente su término por 5 años. Ellos quieren un adelanto de elección para meter a una de sus candidatas de la izquierda caviar, que es Verónica Mendoza. Para los que no saben, el término caviar en el Perú son esas personas de izquierda que hablan de la pobreza, que defienden a los pobres pero viven como ricos. Algo así como ustedes que tienen a Pablo Iglesias, algo similar. Y a Yolanda Díaz. Yes, así, exactamente. Entonces, estas son las personas que hablan, ay, la pobreza, yo lucho por el derecho del pobre y esto y el otro, pero viven como ricos, y es la izquierda caviar en el Perú. Ellos están empujando esta agenda para el adelanto de elecciones, que es anticonstitucional, para poder hacer esta jugada, ¿no? Y es lamentable porque esto va a crear nuevamente pérdidas de vida, esto pasa acá, es un ciclo que lo repiten, y no solamente en el Perú, sino
América Latina y en muchas partes del mundo donde la izquierda, pues, es la agenda de la izquierda, no es su estrategia, cómo ellos quieren manipular para el adelanto de elecciones. Alcalde, Perú estuvo en guerra contra Sendero Luminoso, contra esa narcoguerrilla asesina que creó el caos, que creó el terror en Perú, pero sin embargo el pueblo peruano resistió al totalitarismo marxista. Pero ahora, ¿cómo es posible que, habiendo desaparecido esa guerrilla tan poderosa, que fue la más poderosa de toda Hispanoamérica, llegue de nuevo por otras vías y ponga en jaque a la democracia y en la libertad en Perú? Sí, hay muchas cosas que colaboraron contra eso. Una de ellas, por ejemplo, hubieron muchas evidencias que se presentaron sobre algunos, me pareció que una de las elecciones en el Perú, como en muchos lugares de Latinoamérica, no tienen un gran control o no son muy formales las elecciones, como en otros países. Para mí hubo bueno, se dice que hay indicios, pero para mi opinión sí hubo una mala jugada en el momento del conteo de los votos, ¿no? O sea, hubo un pucherazo. Claro, porque mira, nunca el comunismo nunca ganó una elección en ninguna parte del mundo diciendo yo soy comunista, maoísta, leninista y gano una elección. En el Perú Libre, el partido que ganó las elecciones pasadas, ganó diciendo eran comunistas, diciendo somos lo de Fidel Castro, somos lo de Hugo Chávez, ¿no? Nadie con uso de razón cree que ellos ganaron realmente, pero bueno, eso es otra discusión aparte. Lamentable porque nunca vas a ver un país que es comunista, que sea pues una potencia mundial. Tú vas a ver a Cuba, a Venezuela, siendo líderes en economía. Obviamente el comunismo restringe tus derechos y te destruye económicamente. Si no, mira a Cuba y a Venezuela cómo están. Cuba, el país del azúcar, no tiene azúcar, y Venezuela, el país del petróleo, tiene petróleo, ¿no? Y es algo lamentable. Y Argentina, el país de la carne, y no tiene carne. Exacto. Pues, querido alcalde, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Gracias, fuerte abrazo. Y amigos, pues todo lo que está pasando en Hispanoamérica está todo organizado, lógicamente, por el Cártel de Puebla. Pero el Cártel de Puebla no podría actuar a sus anchas si no hubiera un colaborador necesario que está en el Vaticano. Y concretamente hablamos de ese señor que rige los destinos de la Iglesia Católica, que al parecer se pone muy contento cuando se reúne con un genocida asesino como el señor Miguel Díaz-Canel. Dice la siguiente noticia: el Papa Francisco recibe en el Vaticano al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Dice, ambos han mantenido una reunión en el despacho adyacente al aula de Pablo VI, donde se celebran grandes actos. En este encuentro se han hablado de la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, según el Vaticano. ¿Podría haber dicho su santidad a este asesino que acabara con esa tiranía que asfixia y que mata al pueblo cubano? Pero no. ¿Se acuerdan cuando visitó la otra vez Cuba? No dijo nada de los derechos humanos y sin embargo luego visita a Estados Unidos y dice que hay pena de muerte. Pero es que en Cuba hay pena de muerte por pensar diferente. En Estados Unidos hay pena de muerte por asesinar personas. Santidad. Bueno, querido amigo, es una intervención difícil, ya lo sé. Vamos por partes. El Santo Padre le toca un papel muy difícil. El Santo Padre tiene que defender 2.500 millones de católicos en el mundo y tiene que bailar con unos y con los otros, ¿no? El que mejor entendió las relaciones de Cuba-Vaticano fue Fidel Castro. Fidel Castro, cuando visitaba el Vaticano o cuando era visitado por el Santo Padre de turno, siempre tenía preparado unos prisioneros que le sacaba del tema. Fíjate que si analizamos detenidamente por qué Díaz-Canel visita el Vaticano, ¿por qué? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene una agenda de Estado del Vaticano. Entonces, digo yo, se me ocurre a mí como analista, ¿y no será que la diplomacia del Vaticano tan famosa históricamente está negociando el tema de Ucrania
Y el Vaticano, al cual Zelensky no ha dicho que no, ni Rusia ha dicho que no. ¿Y no será que Cuba es un buen interlocutor ante Rusia? De hecho, es un país satélite de Rusia hasta que los chinos están, como quien dice, invadiendo Cuba. Pero forman parte del eje del mal. ¿No es Cuba un buen interlocutor frente a Rusia y el Santo Padre, la diplomacia del Vaticano, está intentando lograr la paz de Ucrania vía conversaciones y contactos diplomáticos, el Vaticano, Cuba, para hacer llegar un mensaje a Rusia? Porque si no, no tiene ningún sentido. La visita de Díaz-Canel al Vaticano no tiene nada, es decir, el Santo Padre lo único que puede hacer es laborar por la paz, porque se calme, porque se pare esa guerra y se negocie esa guerra. Y una de las vías más importantes, un interlocutor válido directo con Rusia, es Cuba, siempre lo ha sido. Pues amigos, vamos a ver si por lo menos ese régimen genocida pues sirve para ser interlocutor para acabar con la guerra de Ucrania. Vamos a continuar y siempre hablamos del Cártel de Puebla y lógicamente no podemos hablar del Cártel de Puebla sin hablar de López Obrador, porque atención a lo que dice la siguiente noticia: López Obrador financia falsos verificadores de fake news para proteger a la ultraizquierda. Dice: el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador financia a un falso verificador de fake news para reforzar y fortalecer las narrativas izquierdistas de su administración, así como las de Cuba y Venezuela. Un monitoreo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística detectó que el portal infodemia.mx está vinculado al mandatario mexicano. Según la organización, esta plataforma desmiente bulos sin mayor viralidad desde el año 2020, simulando apoyo al sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Con publicaciones en redes y transmisiones en radio y televisión, sin embargo, muchas veces desinforma o manipula los hechos en favor del gobierno del señor López Obrador y del partido oficialista Morena. Esta relación la constata documentos del Ministerio de Hacienda mexicano sobre el presupuesto público. Ayer el CLIP rastreó un aumento de los recursos para la SPR en 2021 tras la asignación de, atención, 1.014 millones de pesos, que en su momento fueron más de 51 millones de dólares, luego de recibir 214 millones de pesos, que eran el equivalente a 10,8 millones de dólares en 2020, así como 205 millones de pesos en el 2019, cuyo monto ascendía a 10,4 millones de dólares. Increíble. López Obrador, que durante su mandato se han asesinado más de 150.000 personas y dice que la culpa es porque los españoles civilizaron Mesoamérica. Vamos a pedir perdón también por los 150 millones de asesinatos, perdón, 150 millones, 150.000 asesinatos que se han producido durante tu mandato, y la mayoría de esos asesinatos los han producido tus amiguitos los narcos. ¿Tenemos que pedir perdón también por eso? Porque claro, si tú gobiernas y la culpa de que seas un inútil y de que maten a la gente es de que Hernán Cortés liberó a los pueblos de Mesoamérica, pues ya es un insulto no a la inteligencia, sino al sentido común. ¿Qué opina usted? Tú fíjate que todos los dictadores comunistas siempre sacan de la manga el control de las noticias. Y en este caso, AMLO saca este portal que no es que detecte noticias falsas, es que manipula las verdaderas, en beneficio suyo. Pero no solamente AMLO, porque además estos hacen una comparativa diciendo que en el periodo de AMLO es donde menos periodistas. Es mentira. El periodo de AMLO es cuando más periodistas han sido asesinados con los últimos presidentes de México. Es terrible. Pero eso no lo publican. España tiene que pedir perdón por eso. Nosotros asesinen periodistas ahora en México, ¿no? Tú fíjate que nosotros hemos creado Neutral. Bueno, nosotros no. España ha creado el portal, el gobierno ha apoyado el portal Neutral del gobierno marxista español, el señor Ferreras y su cónyuge, su pareja, etcétera. Es decir, todos estos bloques de izquierda siempre crean un guardián de la pureza. Un guardián de la pureza que lo único que hace... Un inquisidor. Sí, pero a favor de ellos. O sea, no es un inquisidor como la Iglesia Católica, donde dice, bueno, usted sí o no, que al final era humo de pajas. Tú fíjate que además Ecuador corre
Correa hace el portal Compruébalo, que es exactamente igual, controlaba las fake news de Correa. Cazando el fake de Venezuela, que ya es el colmo. Es decir, Maduro se tiene que defender de las noticias falsas a través de un portal que se llama Cazando el Fake. Hay una anécdota muy buena porque en el 2020 el presidente AMLO, bueno, pues se va con Twitter y dice que es que no puede ser, que es que le están maltratando, que todas las noticias que suben son falsas, y entonces Twitter le saca los datos oficiales, los datos reales de su cuenta, y descubren que de los 6.300.000 seguidores o followers, como se llaman, el 54% eran falsos. Él mismo se había creado una cuenta con 6 millones y pico de seguidores que eran falsos y así se lo saca a Twitter. Es decir, mucho ojo a quién criticas y a quién amenazas y a quién denuncias porque te pueden sacar la cara y como en este caso Twitter se lo sacó al presidente AMLO. Y aparte hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? O sea, si tú vas en Google y buscas noticias de México, verás que todo lo que sale son o discursos de AMLO o AMLO. O sea, tienes que rebuscar para encontrar noticias contra este sátrapa que está destruyendo México a marchas forzadas. Lo tiene controlado. Además, todo esto es en beneficio de todos estos fondos que están recibiendo estos medios de comunicación y este control. Todos son a favor de Arena. Arena, que es el partido del presidente AMLO, Morena, que es el partido que se está nutriendo de los antiguos cuadros del PRI. Es decir, que ya van con la lección aprendida. Y entonces podemos tener partido Morena por unos cuantos años. Por unos cuantos años. Usted sabe lo que es una morena, ¿no? Sí. Pues que la gente lo sepa, amigos. La morena, dientes. Cuando usted va buceando, está al lado de una roca, te sale la morena y te muerde. Pues AMLO hace exactamente lo mismo. Parece que está ahí escondido, pero es más malo que la quina. Y sobre todo que está dirigiendo, pues sobre todo y soportando ese régimen del mal, esos regímenes chavistas que los está blanqueando, intenta blanquear a Maduro, a Cuba, a Petro, y luego cómo se ha enfrentado, por ejemplo, a Perú, que es un país democrático que aplica las leyes e ha evitado un golpe de Estado. Ahora mismo Perú y México tienen un conflicto diplomático y casi están en una preguerra, ¿no? Lo que pasa es que AMLO está viviendo muy bien bajo los demócratas del presidente Biden. Es decir, él es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Cuando se reúnen con la trilateral, esos que tienen ellos con Estados Unidos y Canadá, ahí se achanta, ahí acepta todo lo que le dicen o le imponen desde Estados Unidos y Canadá y no defiende mucho que digamos en México. Y no olvidemos que tiene 11,5 millones de mexicanos en tierras de Estados Unidos que todos los años, que todos los meses envían todas las divisas, todos los dólares de Estados Unidos a México. Y además no olvidemos que se ha disparado el ingreso del fentanilo, que se ha disparado la llegada a México y el ingreso del mismo a Estados Unidos, y tiene una convivencia muy activa con los narcos, a los cuales decía que había que apaciguarlos. Y lo que ha hecho básicamente es crear bases de narcotraficantes, estados completos a favor de los narcotraficantes donde no hay estado, está dominado directamente por estos reinos de taifas de la droga. Estamos viendo en estos países auténticas salvajadas escuchar de boca de los presidentes, de los líderes. Y cuando Petro dice quitemos el delito, si quitamos el delito pues no habrá delincuencia. Bueno, pues esta es la filosofía. Si a los narcotraficantes le quitamos el delito de narcotráfico, pues no hay delito. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Lavamos todo el dinero? ¿Podemos hacer todas las campañas con ese dinero recaudado del narcotráfico? Claro, que es que va del sur hasta el norte, hasta las fronteras de Estados Unidos. Ese es el problema que tenemos con estos países y con estos líderes, desgraciadamente. Pues amigos, es el problema que hay en Hispanoamérica y es el problema que está destruyendo el mundo hispano. Sobre todo ese marxismo cultural, ese grupo de Puebla que quiere implantar un Estado totalitario y sobre todo como aliado externo e interno el narcotráfico. Señor Solaeche, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Un placer, Jesús. Gracias por invitarme. Y a todos los amigos, un placer tenerles aquí en América Directo. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.